Doctora Alejandra Oreglia, que es médica, especialista en nutrición, va a hablar sobre síndrome de intestino irritable. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué es, definitivamente, qué es el síndrome de intestino irritable y cómo afecta a la calidad de vida? El intestino irritable, que es el viejo conocido colon irritable, como ya afecta a todo el tracto digestivo, es intestino irritable. Y se trata de una afección funcional del tracto digestivo. O sea, vos cuando hablas de este síndrome, prácticamente es un diagnóstico de descarte. No hay lesiones anatómicas en ningún sector. Por eso se dice que es funcional. Funcional en cuanto a la progresión que tiene, digamos, a la motilidad, y a la forma en la que uno tiene las frecuencias de deposiciones y demás. Es bastante complejo, está bastante asociado a lo que tiene que ver con la parte de estrés y todo lo que siempre hablamos de la gestión de emociones y demás, por el famoso eje intestino-cerebro, que eso es un punto muy importante. ¿Y cuáles son los síntomas puntuales? Siempre tenés que pensar, cuando hay intestino irritable, dolor abdominal. Bien. Y siempre asociado con otras cuestiones, como decía recién. Por ejemplo, una alteración en la motilidad, como un aumento de la frecuencia de deposiciones, o sea que vos tenés un paciente que puede tener diarrea. Bien. O bien, lo opuesto, la motilidad es más lenta y tenés un paciente con constipación, o puedes tener el caso combinado, ¿sí? Que es un síndrome de intestino irritable mixto. Bien. Lo otro que también suele ser frecuente es esto de decir, bueno, hay una deposición determinada y me mejora el cuadro o bien no. Pero siempre hay que tener en cuenta que tiene que haber dolor abdominal por un lapso de tiempo determinado, porque si no todo el mundo por ahí a lo mejor dice, y tengo dolor abdominal, hoy tuve o no tuve deposiciones diferentes, tengo intestino irritable. No, no es de esa manera en la que vos evaluás. Como dije antes, como es por descarte, de alguna manera uno tiene la obligación de hacer el diagnóstico diferencial de otras patologías que sí tienen alteración anatómica, como no, como puede pasar con la enfermedad celíaca, las parasitosis, bueno, no tienen lesión anatómica específica, pero sí tienen formas de manejarse, de diagnosticarse distinto, la enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn, ese tipo de patologías. ¿Y qué rol tiene la alimentación y el estrés? Fundamental. La alimentación por ahí lo que tiene es que no todas las personas responden de la misma manera. Vos cuando le haces en la consulta le haces las preguntas, no todos refieren las mismas molestias, ¿no? Del grupo alimenticio que sea. Pero en líneas generales, si vos decís, es una persona que tiene hábitos de comer ultraprocesados, bebidas azucaradas, gaseosas, harinas refinadas, es decir, no le da lugar a la alimentación más saludable y es más frecuente por ahí que esa persona pueda llegar a tener síntomas. Y lo psicosocial siempre, y eso siempre se los cuento, chicos, porque es fundamental. O sea, todo lo que tiene que ver con estamos acelerados, estamos apurados, estamos corriendo, bueno, el eje intestino-cerebro están conectados y nos va a dar sintomatología seguro. Eso es así. Sí. O sea, que el abordaje no es solamente la alimentación, sino que también uno tiene que tratar de pedirle a la gente que se trabaje toda la gestión de emociones, de estrés. Importantísimo la actividad física también, También, ¿no? por supuesto. O sea, todo lo que es, todo lo que ya hemos hablado muchas veces del cambio de hábitos en general. Porque limita mucho la calidad de vida. Imagínense que ustedes están, por ejemplo, en una situación como esta, están trabajando, están frente a cámaras y de repente están molestos, tienen dolor, y no es simpático y no está bueno, no te permite avanzar en tu día a día. Aparte se nota en la cara, en y todo, en la voz. En todo. El paciente viene, la verdad, cuando llega a la consulta en líneas generales ya viene con el diagnóstico de gastroenterología. Y en mi caso yo lo que hago es abordar la parte nutricional en sí, pero ya ves al paciente con mala cara, como vos decís, Jackie, con malestar, que te dice, no puedo descansar, no puedo dormir bien, no estoy concentrado. No, o sea, la sintomatología realmente sí afecta la calidad de vida. Eso es muy cierto. Alejandra, ¿existen estimaciones sobre porcentajes, en realidad no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, sobre este trastorno digestivo? Sí, es muy frecuente. A nivel mundial, alrededor del 20% de la población mundial tiene intestino irritable. Y nosotros podemos llegar a tener cerca del 12-15%. Las mujeres, para variar, tenemos más prevalencia que los varones. Claro. Pero es algo muy frecuente.
Muy, muy frecuente. ¿Y se recomienda algún tipo de alimentación como para poder evitarlo? Sí, no, evitarlo, No. no. Vos lo que tenés que tratar de ver en ese caso, una vez que se hace la consulta y se hace el diagnóstico diferencial de otras patologías, es trabajar esto de una forma personalizada. O sea, yo al paciente, en realidad, cuando le hago todas las preguntas de rigor, como les dije antes, no todos te marcan que X alimento le cae mal, ¿sí? Cada uno tiene es muy individual. Bien. Entonces, lo que se intenta hacer es una dieta restrictiva, en ese caso sí, porque uno lo que tiene que tratar de manejar es sintomatología. Claro. O sea, acá no es que vos decís, no, vamos a hacer una alimentación, no, vamos a hacer una dieta. Esta dieta va a tener la característica de ser baja en alimentos fermentables, Perfecto. ¿ok? Y hay que enseñarle a la gente esto es por un tiempo, porque por ahí vos tenés el paciente, le diste el listado, le explicaste cómo lo tiene que hacer, desapareció, no te vuelve a la consulta. Y vos decís, no, porque esto es una dieta restrictiva y no es equilibrada. Entonces vos tenés que volver para hacer las etapas que continúan. ¿Ok? Claro, en tiempo y forma. Exacto, porque las etapas que siguen son precisamente las más importantes después de todo, porque vos tenés que reincorporar distintos grupos de alimentos y así es como haces una especie de filtro en cada persona y decís, vas a registrar y me vas a ir contando, cuando haces la reincorporación, qué alimentos fueron los que te dieron síntomas y qué alimentos no. Y es bien personalizado, cada uno tiene una respuesta diferente. Sí, y el síndrome de intestino irritable, ¿cómo se relaciona con el SIBO? ¿Es lo mismo? ¿Son cosas distintas? Puede ser que se den a la par, como no, y en líneas generales el SIBO, que es sobrecrecimiento bacteriano a nivel del tracto digestivo, o sea, lo que debería ir hacia el lado del intestino termina en colon y no es la forma, digamos, se puede dar paralelo, ¿no?, con el síndrome de intestino irritable. No significa que si yo tengo intestino irritable sí o sí voy a tener SIBO, pero lo voy a sospechar si los síntomas empeoran, son muy persistentes en el tiempo, y bueno, sí, ahí ya tenemos maneras de manejarlo de otra forma. Claro. El sobrecrecimiento bacteriano se refiere básicamente a la flora bacteriana, que hoy ya no se dice flora bacteriana intestinal, sino que se llama microbiota, es la que es un conjunto de bacterias y demás especímenes que nos cubren toda la mucosa de intestinos y bueno, todo el tracto digestivo, y que cuando está desregulada, o sea, hay demasiada cantidad, no hay equilibrio, que se llama disbiosis, ahí es cuando aparece la sintomatología más marcada, que es muy parecido al intestino irritable, pero es mucho más marcada en sí. Claro. Ya se maneja de otra forma, porque el tratamiento es diferente. Bien. Alejandra, ¿tiene incidencia en los divertículos allí en el colon irritable? En este caso no, es lo que decía antes, o sea, el intestino irritable no tiene lesión propia anatómica. Claro. O sea, vos podés hacer la endoscopía, podés hacerle los estudios, no vas a encontrar una lesión anatómica. Ajá. El divertículo es una lesión anatómica, entonces la endoscopía sirve, obviamente, dependiendo de los casos, para poder hacer diagnóstico. Eso es cierto, eso sí. Y otra de las cosas, y lo quiero remarcar, se nos pasó, estamos a 6 de abril, pero el 31 de marzo fue el mes azul de la campaña de prevención del cáncer colorectal, sumamente importante porque, quiero decir la frase que dicen todos mis colegas con los que yo trabajo, son un grupo de gastros fantásticos, es que la endoscopía salva vidas. Así que, en realidad, para este tipo de cosas es importante que la gente se lleve el mensaje. Que no se deje Consultar, estar, claro. que no se deje estar, consultar, no automedicarse, por favor no automedicarse. Hoy hay un montón de medicamentos para la parte digestiva de venta libre y es un tema complicado. Sí, porque hay muchas personas que les suele doler la panza constantemente o tener así o tener ciertas cuestiones y dicen, no, pero ya se me va a pasar, o tomo tal cosa y se me pasa. Tal cual. Y no van al médico nunca, No. o porque saben que se tienen que hacer la endoscopia y no la quieren hacer también. O porque parece que con lo que van tomando van zafando, por así decirlo, y siguen. Pero Claro. no Y es lo... se puede complicar. Se puede complicar, exactamente. Bien. Es como decía recién, este tema del diagnóstico del colon, del cáncer de colon, es algo que es muy fácil de prevenir y es justamente con una consulta a tu clínico, a tu gastroenterólogo, y sacás la duda, sobre todo por arriba de los 50, antecedentes familiares. Bien. Siempre a Es partir de los sumamente- 50 años se calcula, generalmente ¿no? sí. Ajá. Sí. Ajá. Hay un famoso que, bueno, trabajó con Tinelli, es conocido, que es Marcelo Teto Medina,
que acaba de dar, bueno, cáncer de colon, estaba internado, bueno, realmente por no ir al médico, claro, Exactamente. por no tomar los recaudos necesarios, esto es importante, a veces no le damos importancia a esto y influyen, como decía recién la doctora, todo lo que es el estrés, esto de la obesidad también influye. Sí. Claro, la obesidad por también, supuesto. imagino que, claro, que debe ser uno de los factores. El proceso que sufre el paciente obeso se llama inflamación de bajo grado. Es en Ajá. forma crónica, pero inflamación no me refiero a inflamación intestinal específicamente, sino celular. Claro. Ajá. Es a nivel celular. Claro. Y eso es lo que te puede después llevar a que desarrolles, si tienes antecedentes familiares, inclusive una patología neoplásica, de la que sea. Pero el cáncer de colon es uno de los más frecuentes. Y se puede prevenir. Esa es la parte en la que la gente tiene que estar educada en ese sentido porque es prevenible. Está bueno sentir algún dolor y decir, bueno, voy al médico y no dejarse esperar ni tomar, Claro. automedicarse. Como Sí, sí, para- y sobre todo sí, lo de la automedicación es muy importante porque permanentemente vemos Me duele algo, me tomo tal tal cosa. cual, vas a la farmacia y tenés a una persona al lado diciendo, ¿qué me recomendás? Porque tengo gases, porque, Claro. bueno, sí. Sí, no. Claro. Pero siempre lo recomiendo. Al médico. Siempre surgen los pólipos, Siempre no. Ajá. O sea, porque algunos esos- dicen pólipos benignos. ¿Hay pólipos benignos? Sí, hay pólipos Ajá. benignos, sí, y se sacan en las endoscopías. Porque Ah. vos, ese tipo de lesión anatómica, como estoy diciendo, el divertículo tiene un formato, el pólipo otro, y se tratan de extraer, si es posible, y se hace biopsia. ¿Mm? Sí, Claro. eso es así. O sea, por eso les digo que no pasa de, me duele la panza, tengo gases, tengo la panza distendida, comí y quedé Y que tengo inflada. hinchada, claro. No es solo así. No quiero que la gente se asuste, pero quiero que comprendan que tampoco es para banalizarlo tanto. Claro. ¿Hasta qué punto es normal comer y sentirse o hincharse justamente? Porque siento que hay gente que lo normaliza mucho. No, yo siempre como y me hincho. Pero capaz no es normal. Lo que pasa es que ahí está la cuestión de diferenciar qué es me hincho. Claro. Entonces vos tenés que sacar, claro, ahí está en la consulta donde vos le sacás la información que corresponde al paciente. ¿A Total. qué te referís con que me hincho? No, termino de comer y quedo con la panza inflada o hinchada o llena. Bueno, ahí hay otra cuestión que tiene que ver con la mejor saciedad. Ahora, de ahí a que esa distensión haga que tu abdomen esté duro, que esté molesto todo el día, que tengas mayor producción de gases. Claro. Es Que otra haya historia. dolor. Que haya dolor y que haya alteración, como dije antes, que es importante en las deposiciones, porque eso sí es muy importante, y en la forma de las deposiciones también. Ahí ya te está hablando de que es diferente, ¿no? Total. No es común y no es normal, no tienes que normalizar que haya dolor. ¿Ok? Claro. La distensión o que estás hinchado, bueno, es para evaluarlo. Claro. Es para evaluarlo y por eso siempre digo que es todo muy personalizado también, porque no todos tenemos las mismas maneras de manifestar, ¿no? La hipersensibilidad a nivel intestinal. Claro. Bien. Hay que tener cuidado con la aparición de sangre en la materia fecal. Totalmente. Días pasados leía que previo a la endoscopía, un paciente puede hacerse ver y hacerse recetar análisis de materia fecal que detecten, sí, que puedan llegar a detectar sangre en la materia fecal. Exactamente. Eso es fundamental. Forma parte de lo que decía recién, Claro. lo que es diagnóstico diferencial, era enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, parasitosis, bueno, y el cáncer de colon que tiene sus formas de presentarse. Y con esto de la alteración en la frecuencia de las deposiciones, es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando a veces encontrás sospechas y el paciente tiene antecedentes de cáncer de colon o sangre oculta en materia fecal, que se llama, que es el estudio que se pide para Ajá. eso. Después, por ejemplo, si ya estamos en camino a un intestino irritable y esta asociación del SIBO que decías, Lara, bueno, ahí se estudia de otra forma. Hay un análisis de aire expirado de hidrógeno que te marca a ver qué producción de bacterias extra tenés, que es esto de la disbiosis que yo decía. Entonces ahí ya se maneja con medicamentos diferentes, antibióticos y demás. Es otra historia, ¿sí? Nada que ver. Pero siempre recomiendo consultar al clínico, al gastro, al médico nutricionista. No hay ningún tipo de dificultades en ese sentido. No ir a decir, me duele algo, ¿qué me podés recomendar? Porque hoy estamos por ahí con una facilidad muy grande, ¿no? De conseguir medicamentos que de venta libre por ahí sería difícil de decir. Y es peligroso también a veces. Y te arriesgás. Claro. Sí, sí, sí. Y podés prolongar algo que después es mucho más difícil, ¿no? Sí, sí, sí. totalmente. Entonces, ¿por qué no? Si vos lo podés prevenir. Exacto. Sí, sí. En los últimos años se ha tomado como referencia este tema, esta enfermedad, porque antes no se le daba la importancia que realmente merece. Entonces había gente que moría y no sabía de qué. Y ahora
Total. Y realmente Exactamente. moría a veces de cáncer de colon y no lo detectaban. No sé si no lo No, y hoy detectaban o no le estamos- daban importancia. Hoy estamos en una situación completamente diferente. Claro. Completamente Claro. diferente. Porque hay una campaña de concientización permanente, como todo tipo de lesión neoplásica, Claro. pero este es muy particular, una frecuencia de mortalidad es muy alta. Claro. A tomar conciencia. Así es. Gracias, Alejandra. Muy No, por amable. favor, a ustedes. Muchas gracias. La doctora Alejandra Oreglia, aquí en línea directa, médica especialista en nutrición, hablando sobre síndrome de intestino irritable.